día voy a compartir rapidito una enseñanza que estaba teniéndolo. Creo que el Señor me ponía mucho esa carga en mi corazón de poder transmitir, ¿no?, el tema de la instrucción a los hijos, y quiero que escuchen los hijos también. Bueno, acá vemos la imagen, ese es el título. Vamos a pasar rápidamente. Ya, vamos a leer un texto en el cual está basado este tema. Y les pediría si leemos juntos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, que dice 3 generaciones, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto. Sigue, mi amor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando al acostarte y cuando y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren qué tremendo era, o sea, cuán importante era que los hebreos, los judíos, el pueblo de Dios puedan tener presente, aprendérselo, practicar la palabra, que para que no se olviden. Miren dónde tenían que anotarlo, ¿no? En su mano, en su frente, en los postes de su casa, en las puertas, y tenían que hablarlo por todo lado. O sea, claro, porque en la repetición uno va a grabar las cosas, ¿no? Y realmente Dios se preocupó mucho de que la palabra esté, como dice, grabada. Por eso le daba todas esas indicaciones. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿a qué edad los papás dicen, desde qué edad yo debo de empezar a instruir con la palabra a mis hijos? Y dice, cuando el niño ingresa a este mundo, o sea, ni bien nace, e incluso antes, cuando está en el vientre, porque el niño ya tiene espíritu y ya capta todo. Entonces, una madre creyente debe de empezar a instruir a su hijo con la palabra desde el vientre, ¿no? Dice, tiene la obligación de educar a su hijo y proveer para su nutrición y necesidades espirituales. Así como un niño comienza a crecer y madurar, absorber e ingerir, debemos asegurarnos de que el niño esté rodeado de un entorno espiritual positivo. Bueno, entonces, como le digo, esta palabra fue dada en primer lugar al pueblo judío, al pueblo escogido por Dios, ¿no? Y realmente ellos se han preocupado de ponerlo en práctica. Miren, ellos en la Biblia, ellos lo tomaron, ¿no? Como hemos leído esos mandamientos que en la Torá, para ellos su Biblia es la Torá, ¿no?, que es el Antiguo Testamento, ¿ya? Ellos leyeron ese pasaje y ellos lo tomaron con mucha responsabilidad, de que los padres tenían la responsabilidad de enseñar la Torá a sus hijos. Claro que las madres también apoyaban porque se quedaban en casa, pero el responsable directo, ¿quiénes eran? No escucho a los padres. ¿Quiénes eran? Los padres. Ya. Entonces, ¿desde cuándo se le tenía que empezar? Desde que empiezan a hablar, se le enseña pasajes de la Biblia. O sea, ni bien el niñito empieza a vocalizar palabritas, ya se le tenía que hacer memorizar textos. Imagínense, porque dice, quizás el niño aún no comprende lo que está diciendo, pero comienza a desarrollar aprecio y respeto por la palabra. ¿Por qué? Porque el padre, al hacerle decir, repite mi amor, repite, así sean frasecitas, el niño empieza a conceptuar, decir, ¿no? Debe ser algo importante, por eso es que me hacen que repita, ¿no? Sigamos, hija. Entonces, miren cómo es la educación de los judíos. No, antes. ¿Desde qué edad? Mira, a los 3 años el niño va al jardín, como aquí, y desde ese momento el niño aprende versículos de memoria.
O sea, en las escuelas, básicamente su enseñanza es la palabra, la Torá. Desde los 3 años, los profesores, muy aparte de lo de la casa, los profesores empiezan a enseñarle versículos de memoria. Y bueno, aprende también a leer el alfabeto hebreo. Luego, a la edad de 5 años, el niño pasa a la primaria, como aquí también, ¿no? En esta etapa, dice, aprende gradualmente los 5 libros del Pentateuco. ¿Cuáles son? De Deuteronomio. Los 5 libros aprende desde los 5 años hasta los 13 años, imagínense. Todos los días le enseñan los mandamientos, la ley de Moisés, todos los días, hasta los 13 años, ¿no? Entonces, miren acá, en el jardín, estudiando la Biblia, todos los días. Muy aparte estudiaban las otras cosas, pero estudiaban todos los días, hasta los 13 años. ¿Y qué pasaba a los 13 años? Ya, bueno, este pasaje dice, ¿no? O sea, tanto le sembraban la palabra que se hacía realidad este versículo que dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Claro, porque todos los días leían. Entonces ellos ya amaban la ley. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba a los 13 años? Escuchen, a los 13 años se celebraba la ceremonia de Bar Mitzvah, en el caso de los varoncitos, que significaba el hijo del mandamiento. ¿Por qué? Porque a esa edad, 13 años, escúchenme los jovencitos, a los 13 años ellos ya aprendieron todos los mandamientos. Por lo tanto, a esa edad se graduaban. Y esa edad era muy significativa porque pasaban de una etapa a otra, pasaban de ser niños a adultos. Imagínense, 13 años ya eran considerados adultos. Y dice, a partir de esa edad, todo varón asumía completa responsabilidad de sus actos ante Dios y de cumplir con los preceptos y mandamientos de la Torá. Sus padres ya no se responsabilizaban de sus actos, sino él mismo. ¡Qué tremendo! Miren nosotros acá nuestra cultura, 13 años y la madre es un bebé de 13 años, ¿no? Y de ahí 13, 14, la madre corriendo detrás del hijo. O sea, cuando el hijo ya tenía que tener responsabilidad de sus actos. Claro, el problema fue que no se instruyó toda la niñez. Entonces a los 13 años ese hijo no tiene nada en el cerebro de Dios, no tiene ninguna ley grabada, por lo tanto no sabe cómo actuar, entonces copia las cosas del mundo, todas esas cosas corruptas que el mundo hace. Como no se le sembró todos los mandamientos de amar a Dios, de guardar los principios, como no se le sembró nada, entonces él va a copiar todo, entonces los padres correteando detrás, llorando detrás. Imagínense, yo digo, ay, Santo Padre, pero tan claro estaba la palabra, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Qué pasa en nuestra cultura? Bueno, en nuestra cultura, los que hacen, ¿no? Porque yo sí lo hacía, contábamos cuentos infantiles a los niños, ¿no? Para dormir. Pero ¿saben qué pasa? Y yo también recién me entero que estas historias, dice, tienden a dejar una enseñanza que muchas veces es clara y evidente. Sin embargo, existe otra perspectiva de los cuentos de hadas. Dice, una mucho más profunda y subliminal. Imagínense, uno a veces cuenta porque la Caperucita, que el lobo, que no sé, pero ¿qué le estoy transmitiendo en ese cuento? Uno, por ejemplo, yo cometí el error, la barbaridad, de que como no sabía, ¿no? Yo les contaba cuentos y todavía lo actuaba. Por ejemplo, de las cabritas, que el lobo. ¿Y saben qué le transmitía a mis hijas? Miedo, yo ni sabía. Dice que ellas se traumaban y yo bien feliz contando, ¿no? Entonces, y por ejemplo, la Caperucita, ¿qué enseña? ¿Qué mensaje? Que esa niña desobedeció a su mamá, ¿no? Y muchas otras cosas más, cada cuento. ¿Y saben qué dice? Que eso está demostrado científicamente, que la forma de influir mucho en los niños a esa edad es a través de los cuentos. Sigamos. Miren, los cuentos y sus efectos psicológicos en el lector. Persuasión. Dice, son increíblemente poderosos para influir en la manera de pensar de los niños. ¿Ya? Hay un refrán que dice, quien narra el cuento gobierna el mundo. O sea, si tú le narras algo que es con una influencia negativa, estás controlando la mente de ese niño.
¿Qué más pasa? Transportación, el niño se transporta a esa escena. Asimilación, dice que empieza a adoptar las características, ¿no? Ya soy Iron Man, yo soy Capitán América, soy esto. Y el niño empieza a creer que es eso, ¿no? Y se identifica con ese personaje, y lo peor que ese personaje es ficticio, no es cierto. O sea, le estamos enseñando a nuestros hijos a vivir una fantasía. ¿Y qué deberíamos haber hecho en lugar de eso, no? Imagínense, seguimos. Entonces, y ahora, no solo eso, ¿no? Sino que ahora lo otro más terrible, los celulares, porque antes solo era el cuento. Ahora le damos el celular, ya ni siquiera le contamos, porque antes siquiera nos dábamos un tiempito de contarle, pero ahora ya ni le contamos, sencillamente, toma, hijita, toma, ¿no? Entonces dice, ¿qué hace? Afecta el desarrollo cerebral de los niños, ¿ya? Porque dice, cuando son pequeñitos, acelera el crecimiento del cerebro porque demasiada luz, demasiados dibujos, demasiada cosa. Entonces, ¿qué pasa? Dice, eso se va a relacionar con déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y de la falta del autocontrol. Quítale el celular y ves cómo se pone ese niño. Le estás dañando su mente. Sigue. Retraso, porque los niños ahora ya no corren, ya no saltan, ya no... ¿Saben qué pasa? Ellos ya no investigan, ya no hacen travesuras, ya no están usando su cerebrito para crear cosas, para imaginarse que de pronto hacer un carrito de algo. No, porque el toque ya le alienamos su mente. No dejamos que desarrolle su capacidad creativa, ¿no? Porque los niños antiguamente ni juguetes tenían en el campo, pero se imaginaban, agarraban una piedra, nosotros jugábamos a la tiendita, buscábamos arenita y no sé cuánto, imaginábamos nuestros propios juguetes y hacíamos cosas, pero ahora los niños ya no imaginan, ya no crean, por eso que ya no van a ser como los judíos, que la mayoría son niños genios, ¿no? Bueno, alteración del sueño. Mi hijito no quiere dormir, duerme tardísimo y no me deja dormir. Celular. Eso le altera el sistema nervioso, ¿no? Entonces dice, suelen tener más dificultades para conciliar el sueño, ¿no? Y algunos padres le dejan el celular en sus cuartos. Hijito, toma el celular, y el niño ¿hasta qué hora estará con el celular? ¿Qué mirará? Ni cuenta, y el papá bien feliz dándole el celular. Enfermedad mental. Algunos estudios comprueban que la utilización excesiva de las tecnologías están aumentando las tasas de depresión y ansiedad infantil, trastornos de vinculación, déficit de atención, trastorno bipolar, psicosis y otros problemas de conducta infantil. Padres, ilústrense. Por favor, están criando vidas. No sigan la corriente del mundo, ilústrense. Es bueno que yo le dé esto, es bueno contarle esto, es bueno. Busquen, infórmense, por favor. Sigamos. Entonces, ¿qué más? Que dice que los niños son más pasivos y tienen problemas para interactuar o tener contacto físico con otras personas, porque ya no salen. Ustedes ven en la calle niños jugando, muy poco. Ya no se relacionan, todo el rato están ensimismados. Por eso que después empieza a haber tantos niños autistas, porque viven en su mundo. Ya no se relacionan con los demás, ni siquiera con los padres, porque los padres se desentienden, le dan el celular y el niño se volvió autista, ¿no? Y demasiada radiación, que dice que hasta pueden tener riesgo de contraer enfermedades como el cáncer. Sigamos. Ya, entonces, nosotros tenemos, si bien es cierto ahora por las clases, que no sé cuánto, no le podemos quitar, pero sí podemos controlar, ¿no? Que nuestros hijos dediquen a la tecnología solamente horas adecuadas. En el día, nunca en la noche, menos para que duerman. Sigamos. Las historias bíblicas y sus beneficios. Ahora, en contraposición a los cuentos infantiles, a los dibujos de los celulares y todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Contarle historias bíblicas. ¿Cuáles son sus beneficios? Dice, leer una historia bíblica antes de dormir es más que un ritual para preparar a su hijo para que descanse, sino que las historias cortas de la Biblia producen un impacto positivo en la vida. ¿Qué va a pasar?
Uno, va a fortalecer su relación con Dios al poder conocerlo a través de las Escrituras. Es muy diferente cuando tú le lees la historia de Moisés. Va a decir, mira, ¿sabes qué? Dios tenía un propósito para Moisés. Mira, a pesar de todo lo que pasó, Dios lo guardó y porque Él lo iba a usar grandemente. Y de esa manera Dios tiene un propósito contigo. Por eso tú naciste. Quiero que tú sepas que tú eres especial, estás dentro del plan de Dios y Y la otra historia, y la otra historia. Entonces vas haciendo conocer al niño a Dios. Entonces, cuando el niño se va a empezar a sentir amado por Dios, él va a amar a Dios, ¿no? Entonces, qué tremendo es que yo le pueda contar una historia bíblica. Claro, me tengo que comprar libritos con imágenes de acuerdo a su edad, ¿no? ¿Qué más? Desarrollarán fe en Dios al conocer cómo Dios salva a las personas. Claro, todas las hazañas que Dios hizo, el niño va a decir, wow, ese es su verdadero superhéroe que sí es real, que no es fantasía. Ese sí es real. Entonces él va a creer en ese superhéroe tan poderoso. ¿Y saben qué? Él ya no va a tener miedo. Cuando él esté solito en la calle, cuando esté en cualquier situación, él va a decir, tengo mi superhéroe, Jesús, ayúdame. En vez de llamar a Chapulín Colorado, en vez de llamar al Capitán América, que no existen. Él va a creer en Dios, que lo va a guardar, que donde él va a estar con él. Y eso es algo que en mí realmente, ahora que meditaba, pasaba, porque yo desde niña salía a trabajar a la calle hasta noche y siempre tenía presente que Dios me guardaba, porque siempre escuché las historias bíblicas en las escuelitas, en la escuela dominical, en la casa, ¿no? ¿Qué más? Impulsará el desarrollo del cerebro de tu hijo. ¿Saben que la palabra potencia la inteligencia? El que lee la Biblia se vuelve inteligente. ¿Por qué creen que soy inteligente? Porque leo la palabra. Y saben, no es chiste. Yo le decía a Yani la vez pasada que me hace recordar mucho mi infancia con Luciana, porque yo desde muy pequeña leía la Biblia y yo aprendí a leer con la Biblia. Yo ya fui al colegio sabiendo leer porque yo aprendí a leer con la Biblia. Ahí, y de pronto empecé a aprender a leer. Y Dios, de verdad, esto está científicamente comprobado, que la palabra de Dios desarrolla la memoria, la capacidad intelectual de tus hijos. Miren, en contraposición al otro que lo deteriora. Mejora su área emocional, claro, al disminuir sus temores, su ansiedad. Uno, porque se sienten amados por Dios, por sus padres, se sienten que son valorados, se sienten que Dios los protege. Entonces, ¿ustedes saben que los niños sufren de ansiedad y depresión? Claro, por ejemplo, en esta pandemia, muchos niños han tenido depresión. ¿Por qué creen que aún ahora los padres ya nos hemos sacado la mascarilla, pero hay muchos niños que ellos están bien con la mascarilla? Como si ellos fueran viejitos que tendrían que protegerse recontra. ¿Por qué? Porque se han psicoseado, están traumados, más que nosotros de pronto. ¿Ah? Claro, porque ellos toda la noticia, cualquier cosa, ellos lo han... Ha creado un impacto más que los adultos. Entonces, ellos si creyeran en la protección de Dios, si creyeran que la vida la tiene Dios en sus manos, si creyeran, yo tengo un propósito en esta vida, por lo tanto Dios me va a guardar, porque tengo que cumplir el propósito de Dios. Si tuvieran la fe, ellos serían sanos emocionalmente, no tendrían ansiedad, no tendrían estrés, no tendrían depresión. Por más allá que pueda vivir diferentes situaciones en su casa, capaz los padres podrían tener problemas, capaz no tiene el papá, capaz no tiene economía, X cosa que puedan vivir, pero si su fe está fundada en Dios, ellos no se van a deprimir. Ellos van a vivir seguros en Dios, van a saber, bueno, mi papá no está en casa, pero tengo al Padre, mejor Padre de los cielos, el que me ama, el que me cuida, el que me protege. Y no van a andar deprimidos y sufriendo porque no tienen al papá físico. Y van a saber que, como decía Estrellita, ella nació por voluntad de Dios, porque sí, yo se lo confesé, yo no quise tener una segunda bebé porque era muy pegada con la mayor y yo andaba traumada y yo no quise tenerla, pero Dios me dijo literalmente, es una herencia que te estoy dando. Poco más me decía cabezona, ¿no? Y yo le dije, pero ella se sintió tan feliz de saber que Dios mismo me habló por ella, ¿no? Que me dijo, yo te estoy dando esa herencia. Entonces, eso sanó su vida.
Entonces, qué tremendo. Y por último, para no alargarla, un poquito, faltaba un verso, una parte. Serán bendecidos al obedecer los mandamientos del Señor. Porque cuando ellos aprenden a vivir bajo la voluntad de Dios, van a ser bendecidos así automáticamente. Tú quieres dejarle lo mejor a tus hijos porque los amas, ¿no? Quieres dejarles una buena profesión, le quieres dejar una casita, le quieres dejar algo, tu fruto de tu esfuerzo. Pero eso se va a ir al agua si ellos no cumplen los principios de Dios. Pero cuando tú les instruyes en el camino de Dios, le enseñas a obedecer la palabra, lo que dice, honra a tu padre para que te vaya bien, cumple los mandamientos para que seas prosperado. Y lo hacen, realmente van a ser bendecidos. Realmente van a ser prosperados. Esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar. Entonces, miren todos los beneficios que tiene enseñarle la palabra a tu hijo. Por favor, ya no le des el celular, no dañes a esta nueva generación. El mundo está, yo creo que todo esto es un plan diabólico que se está gestando en esas mafias, no sé qué, de destruir la mente de las personas, totalmente quieren alienarlas para que no sean personas que desarrollen, que hagan cosas, ¿no? Y nosotros sin saber estamos cayendo en eso, ¿no? Entonces, al final, ese texto, Estrellita. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Felices y dichosos serán los que cumplen la ley de Jehová. Amén.